Hola, ¿cómo están todos? Soy el pastor Jorge Lonzi, soy integrante del equipo Ministerio Crecer, así que bueno, le doy la bienvenida a todos a esta nueva plenaria que hoy vamos a estar desarrollando eh, este tema que me parece que es sumamente importante para poder encontrar discípulos que puedan llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que en realidad es lo que está en el corazón de Dios, encontrar hombres y mujeres que estén totalmente rendidos y entregados a su voluntad para poder ir a aquellos pueblos que aún no se han alcanzado y compartir este glorioso Evangelio de Jesucristo que nos ha transformado todo, ¿verdad? La plenaria de este momento que vamos a desarrollar se llama Cómo acelerar la tarea desarrollando madurez espiritual. Cómo acelerar la tarea desarrollando madurez espiritual. Vamos a comenzar haciéndonos algunas preguntas. ¿Será que la tarea misionera global no se hace con más diligencia porque Dios no encuentra en sus hijos la madurez espiritual necesaria para cumplir con la misión que Jesús nos dejó? Esta es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. La tarea misional global no se hace con diligencia, no se está haciendo con diligencia. Faltan obreros por todos lados, hay muchas etnias, muchos pueblos no alcanzados que no conocen nada de Jesucristo y la iglesia no está realmente con esta diligencia de llegar a esos lugares. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿será, entre tantas preguntas que nos hemos hecho ya en estos días, ¿no? ¿Será que de repente los hijos de Dios no tienen la madurez espiritual necesaria para ir y cumplir con esa misión que Jesús nos dejó? Es una pregunta que nos vamos a hacer y espero que, bueno, que después que terminemos de ver toda esta plenaria podamos tener una respuesta a esto. ¿Cómo debería vivir hoy un discípulo de Jesucristo en relación con la misión global? Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo y decimos que somos discípulos de Él, bueno, ¿cómo yo debería relacionarme con esta misión que tengo de llevar el Evangelio hasta el último de la tierra? ¿Se ven en nuestras vidas la madurez y las convicciones que los primeros discípulos de Jesús tenían en relación con la misión? Cuando nosotros vemos la escritura, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a los discípulos llevando el Evangelio hasta el último de la tierra. Vemos de ellos que están en una madurez espiritual y con convicciones firmes para poder llevar adelante la tarea que Jesús le dio. La pregunta es, ¿eso que vemos en ellos, lo estamos viendo nosotros? ¿Estamos viendo esta madurez y estas convicciones que tenían los primeros discípulos de Jesús? ¿La estamos viendo en esta generación? Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos respondiendo estas preguntas. Quiero que hablemos de vivir el discipulado cristiano, ¿sí? Porque una cosa es hablar del discipulado, otra cosa es decir cómo enseñar, cómo hacer discípulo y demás, pero otra cosa es vivir el discipulado cristiano. Una cosa es, sé que tengo que ser un discípulo, sé que tengo que hacer discípulos, sé que la misión es hacer discípulos, y siempre estamos hablando de todo lo que debemos, lo que debemos saber y lo que deberíamos entender, comprender y enseñar. Pero la pregunta es, ¿yo estoy viviendo el discipulado cristiano? ¿Por qué? Porque el discipulado cristiano es la máxima expresión de madurez espiritual y es la meta que debemos alcanzar. El vivir el discipulado cristiano es la máxima expresión de madurez espiritual y la meta que tengo que alcanzar. Necesitamos nosotros desarrollar madurez espiritual y alcanzar una meta que ahora la vamos a ir viendo. ¿La meta cuál es? La meta es ser como el maestro, no solo en conducta, sino también en propósito y misión. Repito, la meta es ser como el maestro, no solo en conducta, sino también en propósito y misión. Siempre nos quedamos, bueno, yo mismo lo he enseñado, que para ser discípulo yo tengo que verlo a Jesús, es a quien yo tengo que imitar. De hecho, aquí abajo, fíjense que en Lucas 6:40 Jesús mismo lo dice. El discípulo no es superior a su maestro, pero quien complete el aprendizaje será como el maestro. Jesús nos deja acá la certeza de que a todo aquel seguidor de él que vea al maestro, que avance en la enseñanza del maestro y que complete todo el aprendizaje que tiene que ver con observar las enseñanzas de Jesucristo y aplicarlas en su vida, dice que se va a ver algo en esa persona y esa persona se va a ver al maestro. Será como el maestro. La meta que todos nosotros como hijos de Dios tenemos no es ni congregarnos, ni participar de todas las reuniones que la iglesia tiene, ni siquiera hacer algún viaje misionero. La meta que nosotros tenemos realmente como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, es ser como el maestro. Porque si nosotros somos como el maestro, vamos a tener los frutos del maestro. Y vamos a hacer lo mismo que el maestro hizo
y entonces vamos a culminar la tarea que Él comenzó. Por eso que es muy importante. Siempre nos quedamos con que lo que deberíamos ser, lo que deberíamos, miramos de Jesús el discipulado, pero perdemos de vista dos cosas de eso. No es solamente la conducta. Bueno, tengo que ser misericordioso como Jesús, tengo que perdonar como Jesús perdonó, tengo que predicar como Él predicó, tengo que, no sé, tengo que sanar enfermos como Él sanó, tengo que ser, no sé, tengo que tratar a los enemigos como Él los trató. Hablamos todo lo que es conducta, pero nos pasamos de alto que para ser como el maestro, también tengo que ser igual a él en propósito y misión. En eso muchas veces no estamos bien enfocados. Por eso que quiero hablar un poquito, a partir de ahora, de ser como el maestro en su propósito y su misión, que es la nuestra también. Acá vamos a ver estas dos cuestiones que son, pero muy importantes. Tenemos que completar la tarea. Nosotros, a ver, Jesús se fue, él empezó la tarea y nos dejó a nosotros justamente la tarea de terminar lo que él empezó. Él comenzó algo, nosotros lo tenemos que terminar. Él comenzó algo, llamó discípulos, y los discípulos llamaron a otros discípulos, y el evangelio se extendió por diferentes lugares, y todo aquello que se van sumando a la iglesia, se van encontrando con estas dos cosas, con poder continuar en la tierra manifestando el propósito por el cual Jesús vino, y completando la misión por la cual Jesús vino y nos envió a nosotros a terminarla. Tenemos que completar la tarea que nuestro Maestro Jesús comenzó. ¿Cuál era esa tarea? Esta es la manifestación del propósito eterno de Dios. Necesitamos volver a hablar del propósito eterno de Dios para vivir en el propósito eterno de Dios. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia buscando nuestros propios propósitos. Pero en realidad tenemos que estar en la iglesia buscando su propósito, como dice Romanos 8, del 29 al 30. Nosotros fuimos llamados fuimos predestinados para vivir en esta tierra manifestando su propósito. Y su propósito es manifestar la imagen del Hijo. Aquí vemos, este es el propósito eterno de Dios. Dios dándose a conocer por medio de su Hijo y nosotros como hijos dándolo a conocer por medio de convertirnos en discípulos que manifiestan su naturaleza. El Padre, Dios envió a su Hijo para que su Hijo sea conocido, para que Él sea conocido. Él se dio a conocer a través de su Hijo. Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús decía, lo que yo hago no lo hago por mi cuenta, hago lo que el Padre me envió a decir, yo represento al Padre. Pablo dice que el Dios invisible se hizo visible por medio de su Hijo. Entonces Dios siempre quiso darse a conocer. El propósito eterno de Dios es Él queriendo darse a conocer para que nosotros tengamos un parámetro de cómo nosotros tenemos que vivir para darlo a conocer a Él a través de nuestras vidas. Nosotros debemos dar a conocer a Dios, pero no solamente en la forma que predicamos, sino en la forma que vivimos, convirtiéndonos en discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, tenemos que alcanzar una meta, ser como el Maestro. Si yo trabajo en ser como el Maestro, estoy cumpliendo con el propósito eterno que Dios tiene con mi vida. Dios tiene un propósito con tu vida, que es el mismo que tiene conmigo, que es el mismo que tiene con cualquiera de sus hijos. El propósito que Dios tiene, el propósito eterno que Dios tiene con cada uno de nosotros es que su imagen sea vista en nosotros. Así como el Dios invisible se hizo visible por medio de su Hijo Jesucristo, ahora Dios está esperando hacerse visible por medio de sus hijos, porque Jesucristo es el primogénito de muchos hijos más. Si el Hijo del unigénito en ese momento esperó manifestarse a través de él para que el mundo lo conozca, ahora está esperando lo mismo de nosotros como hijos, que nosotros como hijos lo demos a conocer al mundo por medio de manifestar una imagen, de ser discípulo de Jesús. Esa es la tarea que tenemos que continuar y que en algún día tendríamos que decir, bueno, yo me acabo de graduar de discípulo de Jesucristo. Siempre digo, si naciste en cuna evangélica, tenés el certificado de cuando te presentaron. Después tenés el certificado de la escuelita dominical. Después tenés el certificado de cuando te bautizaste. Después tenés el certificado de, no sé, de alguna escuela que hiciste teológica. Después tenés el certificado, si seguiste adelante, de teología. Tenés certificado de casamiento si te casaste en esa evangélica. Y tenés certificado de muchos certificados. Pero el certificado de discípulo de Jesucristo no te lo dan los seres humanos, no te lo da la institución. El certificado te lo da el Padre diciendo, este realmente es un discípulo de mi Hijo. Por eso tenemos que trabajar en esto nosotros, en manifestar la imagen de Jesús. Ahora,
no solamente trabajamos en el mismo propósito que Jesús trabajó, sino también en la misión. Y permítame decir algo más del propósito. Muchas veces nosotros decimos, Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Sí, en realidad sí, vino a morir por nosotros porque si no, no nos salvábamos, porque si no, no teníamos vida eterna con Él. Él nos redimió en la cruz del Calvario, nos hizo libre de la esclavitud del pecado, pero fundamentalmente Jesús no vino solamente a eso. Lo principal que vino Jesús acá fue a volver a poner en la faz de la tierra la imagen de un ser humano que manifestara a Dios, como el primer Adán. Por eso dicen que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán, ¿sí?, manifestaba la imagen de Dios en la tierra. Fue hecho a su imagen y semejanza, hasta que perdió esa imagen y esa semejanza. Pero pasaron los años, no había ningún hombre que manifestara esa imagen, entonces el Padre envió a su propio Hijo para manifestar esa imagen. Por eso que en Juan 17, cuando está Jesús orando, él dice, Padre, te he glorificado en la tierra, porque la obra que me enviaste a hacer la he terminado. Y él no ha ido a la cruz todavía. Aquí se nos cae el argumento de decir que Jesús vino a morir en la cruz, que la obra que él vino a hacer terminaba en la cruz. No, él dice, mucho antes de llegar a la cruz, dice, ya terminé la obra que vine a hacer. ¿Y cuál fue la obra que él vino a hacer? Poner sobre la faz de la tierra nuevamente un ser humano que manifieste la imagen de Dios, que es lo que espera de cada uno de nosotros. Después, obviamente, fue a la cruz. ¿Para qué? Porque nosotros, siendo pecadores y con la naturaleza de caída y con la naturaleza de pecado, no podemos manifestar la imagen de Dios. Entonces tuvo que ir a la cruz, morir, librarnos del pecado y después enviar a su Espíritu Santo para que su Espíritu, desde adentro nuestro, nos vaya transformando a la imagen del Hijo, y eso es lo que se vea. Este es el plan eterno que Dios tiene con nosotros. Ahora, una vez que Dios va trabajando con nosotros, tenemos que completar la otra parte de la tarea que nuestro Maestro Jesús comenzó, y que es la de hacer discípulos que multipliquen discípulos. Porque siempre nos quedamos, ¿cuál es la misión que tenemos? Vayan y hagan discípulos hasta el último de la tierra. Sí, yo puedo ir a ser discípulo en esta ciudad, en la que viene, en el país vecino, cruzar otro continente a ser discípulo, y voy haciendo discípulos. Y puedo dejar un discípulo en cada lado, pero ahí no estaría completando la tarea totalmente, ahora vamos a ver, porque la tarea es no solamente hacer discípulos, es multiplicar discípulos. Los discípulos de Jesús hicieron discípulos que a la vez se multiplicaron en discípulos. Por eso que la misión que tenemos es guiar a otros a vivir las enseñanzas de Jesús. Esto es hacer discípulos. Ahí vamos para ahí. Vamos a ver algunas características del discípulo. El discípulo siempre está yendo. Si nosotros podemos ver una característica en un discípulo de Jesús, aparte de manifestar su naturaleza, aparte de que se vea la imagen de Cristo en él, el discípulo siempre está haciendo algo, siempre está yendo. Al discípulo no lo ves quieto, no lo ves en la pasividad religiosa, esperando la próxima reunión, esperando que le oren, esperando que, bueno, que estén pendientes de él. No, el discípulo no está en eso, el discípulo ya salió de ahí. El discípulo ya dejó la condición de un creyente que todo el tiempo está esperando que le den algo, pasó a ser un discípulo maduro que está llevando el evangelio hasta el último de la tierra. El creyente piensa en sí mismo, el discípulo piensa en los demás. El creyente piensa ver cómo Dios lo va a bendecir. El discípulo piensa cómo llevar a los demás a Dios. Hay una gran diferencia en el enfoque de la vida que toma un creyente y que toma un discípulo. Por eso el que es discípulo del Maestro, el que realmente está avanzando en ser un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Un discípulo del Maestro que alcanzó madurez siempre estará en movimiento, yendo a buscar a otras personas, con el fin de predicarles el Evangelio del Reino y de convertirlos en discípulos de Jesús, enseñándole a vivir las enseñanzas de su Maestro. Esto es lo que hace un discípulo de Jesús. Si quisieras ver, quisiera tener una medida para decir, bueno, ¿cómo sé yo si soy un discípulo de Jesús? Bueno, tendrías que estar en este momento yendo a buscar a otras personas, a predicarle el evangelio del reino, no cualquier evangelio, el evangelio del reino. No voy a hablar de eso hoy, porque muchas veces no se predica el evangelio del reino, se predica el evangelio de la prosperidad, el de la sanidad, el del terreno del matrimonio, el terreno de la economía, y de última el de la salvación, pero del reino se escucha muy poco. Entonces, un discípulo realmente va a ir a predicarle a las personas, va a estar yendo a predicarle. Si querés saber si un discípulo, pregúntate, ¿estoy yendo a predicar el evangelio del reino a las personas? Y estoy yendo con la intención no solamente de predicarles, sino de seguir visitándolo, de seguir estando con esa persona, haciéndole un seguimiento, estando relacionándome con esa persona para convertirlo en discípulo de Jesús. Y no solamente me relaciono para convertirlo en discípulo de Jesús, sino que sé lo que le tengo que enseñar. Porque si lo quiero hacer discípulo del maestro, entonces voy a tener que enseñarle las enseñanzas del maestro.
¿Le estás enseñando las enseñanzas de Jesús a otras personas? ¿Enseñanzas que deberías estar viviendo vos? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque, hermano, de una vez por todas, tenemos que tomar el Evangelio como algo serio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es algo más que tengo ahí en mi vida, algo secundario. El Evangelio tiene que ser lo más importante de tu vida, llevar el Evangelio lo más importante de tu vida. Jesús dijo, el que no aborrece su vida en este mundo, el que no aborrece su vida en este mundo la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí y del Evangelio la encontrará. Fíjense que es un tesoro que tenemos que encontrar, esa vida que Él preparó para nosotros, pero el Evangelio se tiene que tomar en serio. ¿Eres un discípulo de Jesús que vive sus enseñanzas y está todo el tiempo en movimiento yendo a evangelizar y discipular personas? Recién te lo estaba preguntando. Pensá, ¿soy ese discípulo de Jesús yo? Es muy sencillo para saber si soy discípulo de Jesús. No solamente en tu conducta, sino en tus acciones. En las conductas es obvio, tenemos que ser todos discípulos de Jesús, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que vivir en santidad, tengo que vivir obedeciendo los mandatos que Jesús nos dejó, tengo que estar pendiente de eso. Muchas veces hay gente que no tiene ni idea de los mandatos de Jesús. Hay más de 50 mandatos de Jesús. Hay gente que no tiene ni idea cuáles son. Dicen ser cristianos, pero no tienen ni idea cuáles son los mandatos de Jesús. Volvamos a leer los evangelios. Y ahí vamos a contarnos los mandatos de Jesús, que son más de 50. Ahora, si yo vivo realmente como un discípulo de Jesús, entonces inmediatamente voy a estar en una acción constante de ir, el movimiento de ir a buscar a las personas, evangelizarlas y discipularlas. ¿Esto te está pasando a vos? ¿Lo estás haciendo? Otra cosa que es importante en el discípulo, otra característica del discípulo, ya no vive para sí mismo. El discípulo dejó de vivir para sí mismo, lo que le decía recién. Esta tarea de hacer discípulos, esta tarea de llevar adelante la misión, la hacen solamente quienes han alcanzado madurez espiritual, quienes dejaron de vivir para sí mismos y viven para el propósito eterno y la misión de Jesucristo para sus seguidores. El discípulo ya no vive para sí mismo. Esta plenaria te va a dejar frente a dos condiciones, a la condición de creyente o a la condición de discípulo. Si estás en la condición de discípulo, te felicito y adelante. Hay que multiplicar discípulos, vamos. Hay que ir y llevar el evangelio, hay que seguir evangelizando, hay que seguir discipulando, hay que seguir multiplicando discípulos. Vamos por ahí. Ahora, si esta plenaria te deja en la condición de un creyente, podés darte cuenta que sos un creyente, tendrías que estar renunciando a tu propia vida y darte cuenta que Jesús no te trajo una religión. Jesús te trajo una forma de vida que tiene que ver con un propósito eterno y una misión. Para eso Él vino a la tierra y para eso Él te llamó a su reino. Según de Corintios 5:15 dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta declaración de Pablo es fundamental. Él vino a morir por todos nosotros. El tema es que ahora nosotros tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Un discípulo ya no vive para sí mismo. Un discípulo está viviendo para Jesús. Vive para aquel que murió por él. Necesitamos vivir para aquel que murió por cada uno de nosotros. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Para quién vivís? Pregúntate esto. ¿Para quién vivo yo? ¿Para quién vivís? ¿Vivís para el Señor y su misión o vivís para los planes de tu yo? ¿Vivís para el Señor y su misión o estás viviendo para los planes de tu yo? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Cristo o tu yo? No hay más Señor, ¿eh? Señor es quien gobierna. Señor significa dueño, gobernante. Cuando vos le decís a Jesús Señor, vos le estás diciendo, cuando decís tú eres mi Señor, le estás diciendo tú eres mi dueño. Soy tu pertenencia. Tú me gobiernas. Eso es lo que le está diciendo a Jesús. El punto de acá es, si Él es tu Señor, entonces no debería ser el yo tu Señor. La pregunta es para quién vivís. Porque si vivís para tus planes, para los planes del yo, entonces Jesús realmente no es tu Señor. Podemos decir que es el Señor, podemos hablar del Señor, podemos predicar en nombre del Señor, podemos orar en nombre del Señor, pero la pregunta ¿es realmente mi Señor? Sí, no, no, pastor, porque yo algún día le entregué mi vida y dije que era el Señor de mi vida. Sí, perfecto, lo dijiste, ahora lo vivís. ¿Vivís como, vivís como alguien que realmente le entregó el control de su vida a Jesucristo? Porque eso es ser un seguidor de Jesús. Eso es reconocerlo como Señor.
Le entrego el control de mi vida. ¿Él te está controlando? Podemos afirmar que la misión de Jesucristo para su iglesia, esto es, hacer discípulos hasta lo último de la tierra, la llevan adelante aquellos que han alcanzado madurez espiritual, ya que es una tarea que demanda un alto grado de responsabilidad, entrega, servicio al prójimo, inteligencia y sabiduría espiritual. No cualquiera puede hacer discípulos hasta el último de la tierra. Necesita alcanzar madurez espiritual. La madurez espiritual, ahora después vamos a ir desarrollando estos temas, pero la madurez espiritual tiene que ver con que yo pueda desarrollar en esta tierra la mente de Cristo. En otra plenaria lo vamos a ver esto. Vamos a hablar un poco de madurez espiritual. Vamos a hablar justamente de esto, desarrollar la mente de Cristo, ¿no? Para poder llevarla a ser discípulos hasta el último de la tierra. En otra plenaria lo vamos a ver. Pero quiero decirte que si yo no alcanzo madurez espiritual, no puedo hacer la tarea de formar discípulos y de hacer discípulos hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque para ser discípulos, yo no lo hago solamente predicando. Para ser discípulo no agarro el manual del discipulado y le doy unas clases a la gente, le doy clases y le tomo evaluaciones. No, así no hago discípulos. Los discípulos se hacen sentados, uno a uno, cara a cara, donde yo escucho la vida del otro, lo que me está diciendo, y le voy aconsejando de acuerdo a lo que Jesús dijo. O le enseño la enseñanza que Jesús dio para que las aplique en su vida. Y para poder hacer esto, la demanda que Dios me da es muy alta, porque yo tengo que tener una responsabilidad, me tengo que hacer responsable de alguien. Tengo que tener una entrega, estoy totalmente entregado en ir todo el tiempo, en dejar de lado mi agenda para poner a otras personas en mi agenda. Estoy en un servicio constante al prójimo, no puedo estar haciendo cualquier cosa, estoy todo el tiempo sirviéndole al prójimo. Y me demanda una inteligencia, una sabiduría espiritual que para otras tareas no necesito. Para ser discípulo necesito inteligencia y sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque estoy ministrando cuestiones espirituales. Tengo que discernir la forma que él me está hablando, qué es lo que me está diciendo, cómo aconsejarle. Yo necesito desarrollar esto. Sin madurez, esto no está en la vida de un creyente. Esta tarea la pueden hacer quienes han muerto a sus pasiones y deseos para vivir para la misión de Jesucristo. La tarea de ir y hacer discípulos, esta tarea que, como decía recién, no la estamos haciendo con diligencia, esta tarea que necesita y demanda que toda la iglesia se enfoque en ella, de hacer discípulos hasta lo último de la tierra, de llegar a los lugares donde el Evangelio no llegó, demanda esta tarea que haya hombres y mujeres que hayan muerto, que hayan pasado por la cruz, que hayan crucificado sus deseos y pasiones para vivir para la misión. Alguien que todavía no vive para la misión no va a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Alguien que no vive para Cristo no va a llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Quien no vive para Cristo vive para sí mismo, vive para sus pasiones, para sus deseos, para sus planes. Necesitamos morir a todo eso para poder llevar el Evangelio. En la próxima plenaria voy a hablar un poco de esto. Estas personas son quienes califican para ser llamados discípulos de Jesucristo, porque no todos califican para ser llamados discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo son los que realmente manifiestan la imagen de Cristo. Y no solamente la manifiestan, sino como decía recién, están todo el tiempo haciendo lo que Jesús hizo, manifestando su imagen, o sea, propósito eterno, y llevando el Evangelio a otras personas, discipulando personas, cumpliendo la misión. Esos califican como discípulos. Por eso siempre digo, en la iglesia tenemos creyentes y tenemos discípulos. Lo ideal sería que los creyentes transicionen a la madurez de discípulos. Cuando haya más hijos de Dios que transicionen de la condición de creyente a la condición de discípulo, la tarea se va a acelerar. Estamos hablando de cómo acelerar la tarea a los pueblos no alcanzados. La tarea se va a acelerar cuando haya más hijos de Dios que transicionen de una vida de un simple creyente a una vida de un discípulo de Jesucristo, donde un simple creyente que vive para sus pasiones, vive para sus deseos, vive para sus planes, vive para que el Señor esté todo el tiempo pendiente de ellos, dándole todo lo que ellos necesitan o lo que les falta, cuando salgan de esa condición y empiecen a pensar en lo que Dios necesita y a lo que Dios aún le está faltando, que es que haya obreros en el campo, entonces van a transicionar y Dios va a poder contar con ellos. Y la tarea se va a acelerar. Un discípulo de Jesucristo es alguien que tiene una misión.
reproducir la vida de Cristo en otro. Por eso un creyente nunca va a poder reproducir la vida de Cristo en otro, porque ni siquiera lo está gobernando él. Un discípulo sí, porque la vida que me gobierna inmediatamente yo la transfiero cuando me encuentro con otras personas. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Enseñándole a vivir las cosas que yo les pido a ustedes que vivan. Si yo lo vivo, lo puedo enseñar. Si yo lo vivo, lo puedo impartir en el otro. Si yo lo vivo, puedo guiar al otro a vivirlo. Porque el discipulado no es una transmisión de conocimiento, el discipulado es una reproducción de vida. Reproduzco la vida de Cristo que está en mí, en otra persona. El que crea en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Saltará para vida eterna esa agua. Jesús lo dijo, ese río de agua de vida, hay una vida que está en nosotros, que fluye todo el tiempo como un manantial, que le da de beber a los sedientos, y que todo el tiempo vamos y compartimos, y esa gente bebe de Cristo, ellos beben de Cristo, comen del Cristo que tenemos nosotros, y entonces ahí empiezan a alimentarse espiritualmente hablando y empiezan a crecer. ¿Qué es lo que hace el discípulo? Y esta parte es fundamental, hermano, porque una vez que yo soy discípulo y empiezo a ser discípulo, muchas veces nos quedamos con esto, como decía al principio de la plenaria. Bueno, vamos, hacemos discípulo. Qué bueno, hice un discípulo aquí, hice un discípulo en la ciudad que viene, hice discípulo en el país que es fronterizo con mi país, hice discípulo en otro continente. Muy bien, bárbaro, vamos bien, pero sí, vamos bien, pero la tarea no es completa todavía. La misión no culmina en hacer algunos discípulos, sino que va más allá de esa tarea. La misión se cumple cuando los discípulos se multiplican en más discípulos. Los discípulos se tienen que multiplicar en más discípulos. O sea, yo gano una persona para Cristo, la evangelizo, le predico el evangelio del reino de Dios, la llevo a esa persona a ponerse a los pies de Jesucristo como el Señor de su vida, el dueño de su vida. Esa persona le entrega el control de su vida porque ahora entiende que murió a sí misma y ahora vive para Cristo. Empiezo a formar la vida de esa persona, a discipularla, enseñándole a vivir las enseñanzas de Jesucristo, llevándola a observar las enseñanzas de Jesucristo todo el tiempo, se va convirtiendo en discípulo de Jesucristo poco a poco, pero la tarea no termina ahí. La tarea está cuando esta persona, que hace unos meses atrás no era cristiana, y ahora prácticamente casi después de un año tengo una persona que se está formando como discípulo, como pasó en Antioquía. ¿Se acuerdan la iglesia de Antioquía? Dice que a los creyentes, después de un año de haber estado siendo enseñados por Pablo y Bernabé, y de haber sido ministrados por Pablo y Bernabé, después de un año, los demás dijeron, estos son cristianos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. Los creyentes transicionaron de creyente a discípulos en un año. Entonces, si yo hago una buena tarea con alguien, en un año debería tener un discípulo. Ahora, ese discípulo, yo ahora tengo que ayudarlo para que él haga lo mismo con otro, y con otro, y con otro, y así se empiezan a multiplicar los discípulos. Si yo puedo formar a 5 personas y esas 5 personas forman a otras 5 personas, no tenemos un crecimiento en numérico, tenemos una multiplicación. Y para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra necesitamos multiplicar discípulos. Si nuestra tarea llega solamente a la formación de algunos discípulos, aún la misión que realizamos está incompleta. A ver, hermano, hay personas que todavía ni siquiera son discípulos. Hay personas que están pensando que son discípulos y están pensando en hacer discípulos. Hay otros que están ya trabajando en hacer discípulos. Pero hay algo superior a todo eso, que es cuando nosotros podemos multiplicar discípulos. Y esa es la máxima manifestación de madurez que un cristiano puede lograr y que una iglesia puede lograr. Cuando empezamos a multiplicar discípulos, no solamente a formar discípulos. Hoy en día, la gran pregunta en la iglesia es, ¿cómo hacemos discípulos? Cuando el Señor nos está diciendo, no solamente tienen que hacer discípulos, tienen que multiplicar discípulos. O sea, fíjense lo tarde que venimos a lo que el Señor nos está demandando. Hay lugares que no hay discípulos, hay iglesias que no tienen discípulos, solamente creyentes. Hay iglesias que tienen algunos discípulos. Hay otra iglesia que esos discípulos están yendo a hacer algunos discípulos más. Pero de multiplicar discípulos estamos medio lejos todavía. Por eso que necesitamos enfoque. Enfoque en la misión, enfoque en hacer discípulos, enfoque en multiplicar discípulos. De esta forma la tarea se va a acelerar, de llegar al pueblo no alcanzado. La misión se va completando cuando ayudamos a los discípulos
que formamos a que ellos puedan formar otros discípulos. Miren, siempre cuando se habla de discipulado, se habla de 2 Timoteo 2:2. Tal vez usted nunca lo escuchó, pero bueno, siempre se habla de esto. Lo que decía Pablo, Pablo le decía, te encargo, Timoteo, que lo que yo te pedí a vos que vivas, se lo enseñes a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Entonces siempre se habla, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. ¿Qué representa esto? Esto representa la multiplicación de discípulos. Y no solamente una multiplicación de discípulos. Esto representa formaciones o la formación de nuevas comunidades cristianas en diferentes lugares. Porque cuando un discípulo forma discípulos y se va a otro lugar a formar discípulos, tarde o temprano, ahí se forma una nueva comunidad cristiana. Empezamos a vivir lo que vivió la primera iglesia, que llevaban el evangelio por todo lugar, predicaban el evangelio, evangelizaban personas, las formaban como discípulos, establecían ancianos y se formaban nuevas comunidades cristianas. Y así se iban multiplicando las comunidades. Hoy vuelvo a decirles, tenemos más de 6.000 etnias, comunidades, que no tienen la presencia de Cristo, que no saben de Jesús. No tienen idea que hubo un hombre que existió que llamaba Jesús. Otros sí, pero otros no. Y no va nadie ahí. Tenemos que ir y hacer discípulos ahí, tenemos que ir y formar comunidades cristianas ahí, el Evangelio tiene que llegar. Pero para esto necesitamos multiplicar discípulos, que vayan. Pablo le decía, lo que aprendiste de mí, Timoteo, enseñáselo a hombres fieles que sean capaces de enseñárselo a otros. De Pablo conocemos muchísimo su vida, de Timoteo conocemos algo, de hombres fieles casi nada, y de otros no sabemos nada, de algunos podemos saber algo, de los más contemporáneos, pero la cuestión es que esto que Pablo dijo funcionó. Se multiplicaron los discípulos, se formaron nuevas comunidades cristianas, el Evangelio corrió por todo el mundo conocido en ese tiempo. Lo que se conocía del mundo entero en ese tiempo, el Evangelio llegó. Ahora le conocemos mucho más del mundo. De hecho, sabemos que hay muchas etnias que no tienen ni siquiera contacto con la civilización todavía. ¿Cuánto nos falta la tarea? La tarea que tenemos por delante es mucha. El discipulado que Jesús ordenó a sus apóstoles y a Pablo se efectuó y se multiplicó en miles de seguidores que llenaron el mundo conocido de ese entonces con el Evangelio de Jesucristo, lo que decía recién. Jesús vino, formó discípulos, no 12. En un momento mandó 70 y tenía otros más. En el aposento había 120. Cuando se apareció a 500 personas en un momento, dice, o sea que había cerca de 500 discípulos. Él discipuló, preparó discípulos, los formó para que ellos vayan y hagan discípulos. Ellos esperaron, llegó el Espíritu Santo que le dio la capacidad de poder hacerlo. Salieron llenos del Espíritu, comenzaron a predicar, empezaron a ser discípulos. Luego apareció Pablo. Pablo empieza a ir al lugar donde los apóstoles no llegaban, empieza a evangelizar, empieza a plantar iglesias, a discipular, a multiplicar discípulos. Lo que Jesús pidió, los primeros cristianos lo cumplieron. La primera generación de cristianos cumplió lo que Jesús pidió. La pregunta es, ¿esta generación lo va a cumplir? ¿Esta generación lo va a hacer? ¿O vamos a seguir perdiendo tiempo en redes sociales, en nuestros planes personales, en nuestra agenda apretada o nuestra agenda ociosa también? El Señor nos puede encontrar a nosotros como encontró a la primera iglesia. La primera generación lo cumplió. Multiplicó discípulos por todo el mundo conocido en ese momento. La pregunta es, ¿nosotros lo vamos a hacer? ¿Se encuentra el Padre haciendo discípulos de Jesús y ayudando a esos discípulos a hacer nuevos discípulos? Todo lo que expliqué recién. Ahora pensá en vos. El Padre a vos te está encontrando en este momento. Cuando el Padre, nosotros sabemos que tenemos un Dios que es omnipresente, está en todo lugar. Muchas veces creo que perdemos de vista eso, ¿no? Que hacemos cualquier cosa y no nos damos cuenta que Él está ahí con nosotros. De hecho, puso su espíritu dentro de nosotros, o sea que donde vamos lo llevamos. Te encuentra Dios mientras Él te ve. Te encuentra parte del día haciendo discípulos de Jesús. Y si te encuentras haciendo eso, ya estás pensando en ayudar a esos discípulos a que ellos puedan hacer nuevos discípulos. ¿Esta es una tarea en la que Dios te está encontrando en este momento? ¿O en qué te encuentra Dios? Cuando Dios te mira, ¿dónde te encuentra? ¿Dónde estás gastando tu tiempo? ¿Y por qué lo digo gastando? Porque cuando yo no trabajo en hacer discípulos, lo estoy gastando el tiempo, en vez de invertirlo. Lo gasto en lo terrenal, cuando el tiempo que Dios me dio es para invertirlo en lo eterno.
Y lo eterno es evangelizar, hacer discípulos, multiplicar discípulos, formar nuevas comunidades, llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Eso es invertir el tiempo. Para finalizar, veamos qué es lo que el Padre Celestial espera de sus hijos. Justamente decía, el Padre nos mira, el Padre nos ve, está en todo lugar, es un Dios omnipresente. ¿Qué mira el Padre? ¿Qué está viendo de nosotros? ¿Qué está esperando Él de nosotros? Por eso hay unas listas acá de las cosas que el Padre espera de nosotros, lo vamos a ver en los próximos 10 minutos, así ya vamos terminando. El Padre busca. ¿Qué es lo que busca el Padre? El Padre busca discípulos que manifiesten la naturaleza de su Hijo, discípulos que tengan la madurez de aquel Maestro que nos dejó un ejemplo a imitar. Jesús es nuestro Maestro y Él nos dejó un ejemplo a imitar. Él dijo, imítenme a mí. El Padre lo puso al Hijo. ¿Se acuerdan cuando está la transfiguración, que Jesús se transfigura? Aparece Moisés de un lado, aparece Elías del otro. Y de repente desaparece Moisés, que representa la ley, desaparece Elías, que representa a los profetas, todo lo que nos guió hacia Jesucristo, y ahora queda solamente Jesucristo, y el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, mírenlo a Él es tu ejemplo a seguir. No es Salomón, no es David, no es Abraham, tu ejemplo a seguir es Él. La ley y los profetas te guiaron hasta Jesús. Ahora el ejemplo a seguir es Jesús. Hebreo 1 comienza diciendo eso, que Dios nos habló de muchas maneras a los antepasados, más ahora nos habló por el Hijo. Y Hebreo capítulo 2 dice, por eso es necesario que prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea cosas que nos deslicemos. Si no oímos las cosas que Jesús nos dijo, nos vamos a deslizar a cualquier cosa, a no ser discípulos de Jesús. Tenemos que oír al Hijo para manifestar la vida del Hijo. El Padre busca discípulos que manifiesten la vida del Hijo, que le presten atención al Hijo, que imiten al Hijo. El Padre desea ver discípulos de Jesús que prediquen el Evangelio del reino a quienes se pierden en una eternidad de oscuridad. Necesitamos volver a predicar el Evangelio del reino. El Padre está esperando que haya hijos, discípulos de Jesús, que prediquen el Evangelio del reino, que vayan a notificarle a la gente, como dijimos en otra plenaria, somos embajadores, venimos a decirle que hay un nuevo rey, hay un reino espiritual del cual estás afuera, y tenés que entrar a ese reino. Y ese reino tiene un rey que quiere gobernar tu vida. Y si él gobierna tu vida, todas las bendiciones que él tiene van a caer a tu vida. Porque el Padre reunió todas las cosas en Cristo. Pablo dice que el Dios Padre ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si yo vivo bajo su gobierno, todas sus bendiciones se activan en mi vida. El Padre busca discípulos que prediquen el Evangelio del reino. El Padre anhela ver discípulos de Jesús que dediquen su vida a enseñar lo que Jesús vino a enseñarnos. Necesitamos enseñarle a otras personas lo que Jesús vino a enseñarnos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos enseñó salió de la boca del Padre y es su voluntad para la creación, para su creación. Cuando nosotros nos preguntamos, yo no sé cuál es la voluntad del Padre para mi vida, hermano, el Padre envió a su Hijo a expresarnos su voluntad. Nunca van a ver a Jesús hablando por su propia cuenta. Dice, todo lo que yo les digo es lo que oí decir del Padre. No vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del Padre. Y después nos enseña en ese famoso Padre Nuestro que nosotros tenemos que hacer su voluntad acá en la tierra como en el cielo. ¿Cómo? Porque Él nos dijo cómo hacerlo. Yo tengo que enseñarle a otras personas a vivir las enseñanzas de Jesús, porque lo que Jesús nos dijo es lo que el Padre nos quiso decir. Y sigue escrito ahí, están los 4 evangelios. El Padre espera ver discípulos de Jesús que puedan multiplicar la imagen de Jesús en otros seres humanos que aceptan el señorío de Cristo. El Padre desea ver discípulos de su Hijo que puedan multiplicar la imagen de Jesús en muchos seres humanos. O sea, multiplicar discípulos. El Padre espera verte multiplicando discípulos. El Padre clama por ver una iglesia de discípulos de Jesús, no de creyentes de Jesús. A los creyentes el Padre los ama, ¿no? Tranquilo, los sigue amando, los bendice, todos se salvan, está todo bien.
Pero yo puedo ser un niño espiritual, yo puedo ser un creyente en la condición de un niño espiritual o ser un discípulo en la condición de una persona que alcanzó madurez espiritual. Yo no puedo quedar siendo un niño toda la vida, espiritualmente hablando. Necesito transicionar de la niñez espiritual a la madurez espiritual, porque cuando transiciono veo las cosas de otra manera, vivo de otra manera, actúo de otra manera, me dedico a hacer otras cosas en la vida. Dejo lo terrenal para dedicarme a lo celestial. Es prioridad lo eterno antes que lo temporal. Por eso que el Padre está clamando por ver esta generación de una iglesia de discípulos. Y no solamente una iglesia de discípulos, una iglesia de discípulos que estén unidos en la extensión del Evangelio, formando nuevas comunidades, no quedándose toda la vida en un solo lugar. El Señor no nos llamó a concentrarnos en un auditorio y quedarnos toda la vida encerrados ahí, con diferentes reuniones. El Señor nos llamó a expandir su gobierno, a expandir su reino. Jamás él pensó en que nos juntáramos todo el tiempo concentrado, concentrado. No, no, no nos llamó a la concentración, nos llamó a la expansión. ¿Para qué? Para formar nuevas comunidades, para dar testimonio en cada ciudad donde se establezcan. ¿Qué es lo que el Padre quiere? El Padre quiere ver en esas comunidades conectadas con otras para edificarse, servirse y amarse unas a otras para que todos sean uno y el mundo crea. El Padre quiere ver, no quiere ver iglesias todas, una por acá, otra por allá, otra por allá, sin conexión entre ellas, sin ayudarse mutuamente, sin edificarse mutuamente. Cristianos que cada uno está en la suya. No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, que tenemos que estar unidos y lo que nos une es una misión. No tenemos que juntarnos a ver, a debatir cuestiones doctrinales y que esto y que aquello y que esto sí, que aquello no, y perder tiempo en eso. Nos tenemos que juntar para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra, para unir esfuerzos y fuerzas para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y cuando estemos juntos, entonces todos van a darse cuenta que estamos unidos, que estamos juntos en esta tarea. En mi segundo viaje que hice a Uganda, África, que fui a entrenar pastores, líderes y misioneros en aldeas donde nadie llega, porque ahí nadie quiere ir a entrenar. A los lugares donde hay mucha gente y donde hay un auditorio grande y donde de repente tal vez te van a bendecir por ir ahí todos quieren ir, pero a las aldeas, donde hay pastores que a veces ni siquiera Biblia tienen, ahí nadie quiere ir. Y fuimos, y durante un mes recorrimos aldeas, juntábamos pastores y líderes y misioneros de la región. Estábamos con ellos 3, 4 días con ellos, ministrándoles. Todos venían de diferentes iglesias, supuestamente, pero ahí estaban todos juntos. Y cuando salieron de ahí, salieron juntos a llevar el Evangelio. Porque no es la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor otro, la iglesia... No, no, es la iglesia. Cuando la iglesia entienda que no podemos estar separados por partes, somos la iglesia, somos un cuerpo. Entonces, como cuerpo, nos potenciamos. Por ejemplo, aquí, Ministerio Crecer, usted sabe, todas las cosas que hacemos, cuántas iglesias entran, cuántos pastores entran y después juntos avanzamos en el Evangelio. Por ejemplo, en la preparación de discípulos, tenemos el centro de capacitación misionero donde le ofrecemos a todos los pastores a que envíen sus obreros para formarlo y luego enviarlo y hacer un trabajo en equipo. ¿Para qué? Porque el Padre quiere eso, que podamos formar comunidades, a comunidades, estar conectadas y juntos avanzar en la multiplicación de discípulos. Vamos terminando. Ahora que sabes que sin madurez espiritual no podrás dar a la medida en cuanto al llamado de Jesucristo, trabajarás en ser un discípulo maduro que viva para la misión de hacer discípulos y multiplicar discípulos. Ahora que sabes que sin madurez espiritual no es posible hacer la misión. Sin madurez espiritual no vas a poder hacer discípulos. Sin madurez espiritual no vas a poder multiplicar discípulos. Sin madurez espiritual no vas a poder formar nuevas comunidades, mucho menos en pueblos no alcanzados. Sin madurez nada de eso va a pasar. Por eso que te desafío a que puedas trabajar en estos días y de ahora en adelante en tu vida en convertirte en un discípulo maduro, que deje de vivir para sí mismo y que viva para la misión de hacer y multiplicar discípulos. ¿Vas a trabajar en eso? Después de todo lo que hablamos, si algo el Señor te habló en esta plenaria, si algo Él te ministró en esta plenaria, ¿qué vas a hacer?
¿Te vas a quedar en la condición de alguien que está en la pasividad y nunca avanza y nunca hace nada? ¿O vas a ir más allá? ¿Vas a seguir enfocado en tu propia vida, en el gobierno de tu yo? ¿O vas a enfocarte en el gobierno de Cristo y en la vida que Él te propone? Yo te aliento a que vivas la vida que Él te propone, porque es la mejor vida que podés tener. Yo hace 22 años que vivo esta vida. Después de 4 años de dar vuelta a nuestra ciudad predicando el Evangelio, el Señor nos sacó de allí, nos fuimos de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de mi padre, todo como, una cosa, como le pasó ahora, una cosa así, y todavía seguimos dando vueltas por la tierra. Hemos vivido 2 años en un lugar, 3 años en otro, formando discípulos y demás. Ahora estamos más establecidos y creo que ya nos quedamos acá, donde vivimos ahora, porque ahora tenemos otra función, otra tarea. Pero hermano, durante 20 años no hemos parado predicando el Evangelio, haciendo discípulos, multiplicando discípulos, formando nuevas comunidades. Hermano, la vida que Dios te pone ahí delante es gloriosa. Jamás me imaginé yo vivir este tipo de vida. Nunca. Un tipo egoísta como era yo, jamás se hubiese pensado que Cristo llegaría a su vida y le transformaría de esta manera. Vivir para Cristo es glorioso, vivir para Él es lo más maravilloso que te puede pasar. Es conocer culturas nuevas, es conocer gente que nunca conociste, es sentirte útil para la misión y darte cuenta que Dios puede usarte así como estás y transformarte a su imagen para su gloria, para manifestar su gloria. Es maravilloso, le da sentido a nuestra vida convertirnos en un discípulo de Jesús que sale todo el tiempo a hacer discípulos a otros. Cuando vos sos un discípulo que crecés y madurás, más lo conoces al Señor en intimidad, más fácil superar todos los obstáculos de la vida. Pero no solamente eso, le da propósito y misión a tu vida porque vas ahora a compartir lo mismo con otras personas. Y es glorioso ver cuando compartís el Evangelio con otras personas, ver la transformación de esas personas, es lo más maravilloso que puedes experimentar. Y ni hablar si el Señor te selecciona para ir hasta el último de la tierra, que inevitablemente va a pasar cuando haya discípulos que son aprobados en su propia tierra, ministrando, evangelizando, discipulando, hermano, prepárense porque Dios tiene algo mucho más allá de tu propia tierra. Tenés que prepararte, tenés que trabajar en ser un discípulo maduro, que viva para la misión de hacer discípulos y multiplicar discípulos. Y como dice este versículo que estamos usando aquí en este congreso, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Si esto que hemos hablado hoy todavía no lo estás viviendo, bueno, esto requiere diligencia en tu vida. No seas perezoso. Ponete a trabajar en lo que tenés que trabajar. Deja el ocio de lado, deja todo aquello que te distrae y enfócate en Jesucristo y en su misión, porque allí está el sentido de tu vida. En Cristo y en su misión está el sentido de tu vida. Te aliento para que te enfoques en eso. Como hicimos siempre en Ministerio Crecer, nos une el perdido. Estamos unidos en la misión de alcanzar los pueblos no alcanzados. Por eso que tenemos todas estas herramientas ministeriales para ustedes. Este Congreso, Ministerio Crecer, Plan Crecer, todo lo que se ofrece dentro del Ministerio Crecer. Y como siempre digo para terminar, le ofrecemos a aquellos que quieren formarse, que quieren entrenarse, que quieren prepararse como misioneros transculturales para llegar a los pueblos no alcanzados, a los pueblos donde tal vez nadie va, en todas las partes del mundo que hoy en día faltan obreros. Te ofrecemos, Ministerio Crecer, una capacitación de 2 años, una capacitación presencial, residencial. Tenemos un centro de formación misionera donde recibimos candidatos, donde viven 2 años con nosotros. ¿Sí? Yo estoy ahí en ese centro misionero. Otros más misioneros vienen siempre a compartir y a enseñar. Y te formamos, te entrenamos, te capacitamos. ¿Para qué? Para que no solamente adquieras herramientas ministeriales, sino que también adquieras esta madurez de la que estamos hablando. Y después de 2 años, te entregamos de vuelta, ¿sí? Al pastor o a quien sea que te haya enviado y decimos, acá tiene un obrero aprobado, formado, preparado y aprobado para llevar el Evangelio a esos lugares donde nadie va. Por eso te digo, aceleremos la tarea de alcanzar a los pueblos no alcanzados. Aceleremos la tarea. Dios necesita obreros. Y vos crees que sos un obrero que te tenés que preparar para esos lugares, bueno, aquí tenés. Entrá ahí www.centromisionero.net y ahí vas a tener toda la información o comunicate con cualquiera de nosotros del Ministerio Crecer y te vamos a dar información. Pues te estamos esperando, ¿sí? Te estamos esperando para ayudarte a formarte y llegar a esos lugares.